Amados, seguimos hacia adelante, proseguimos mirando hacia adelante, luchando por alcanzar lo que está allí adelante, que lo que está allí adelante es lo más grande. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor está por venir, amados hermanos. Así que no se rinda, no baje sus brazos. Le damos gracias al Señor, amados, ¿sí? Mire, entiendo que, no sé, por mucho tiempo no vamos a estar en este lugar, amado. Sí, será un lugar, un anexo, no sé cómo le vamos a llamar a este lugar, no sé, pero no vamos a estar mucho tiempo. Lo que siento en este tiempo, he sentido en estos últimos días en mi corazón, amado, que no es mucho tiempo el que nos queda aquí. Pero bueno, el tiempo que estaremos, vamos a declarar bendición, amado. Vamos a seguir declarando bendición y vamos a ir hacia adelante, contra viento y marea. Sí, contra viento y marea. Mire, ¿sabe qué? Retroceder nunca, rendirse jamás, amado. Siempre hacia adelante, siempre peleando la buena batalla de la fe, declarando, amados, aunque las circunstancias, aunque las situaciones sean adversas, uno siempre mirando hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? No bajando los brazos, no rindiéndose, porque mire, no nos podemos rendir. Así es. Mire, si nos rendimos, hay una foto que está muy buena, a mí me gusta, que la han publicado en Facebook, no sé si la han visto. Una persona, uno que va arriba cavando un túnel y otro que va abajo, y el que va abajo le queda apenas un chiquitito por llegar al otro lugar y se retrocede, y el otro continúa. Muchas veces nos pasa así, amados, estamos a punto, pero sabe que a punto de alcanzar algo poderoso para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra casa, para nosotros, para nuestro ministerio, para el llamado. Y sabe que por no perseverar, sí, por no perseverar, nos quedamos en el camino y nos perdemos de alcanzar algo grande. Después uno dice, ¿cómo puede ser que otro lo alcance? ¿Cómo puede ser que otro lo tenga y yo no lo tengo, amado? Pero es que tal vez la otra persona perseveró un poco más, aguantó un poquito más, amado, la presión. Porque usted sabe que para servir a Dios hay que aguantar presión, amado, ¿o no? Hay que aguantar presión de todo sentido. En todo sentido hay que aguantar presión. ¿Sí? Pero bueno, hay que ponerle para adelante. Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios les bendiga, amados. Mire, quiero compartirles una palabra allí en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el verso 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. Quiero compartirles en esta noche esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Así que le damos gracias al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11 dice: y estuvo, escuche bien, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén. Amén. Amados, mire qué tremendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11 y 12. 11 y 12. Mire qué tremendo, amados, lo que acabamos de poder compartir, leer. Aquí nos encontramos con un hombre llamado Obed Edom. Usted sabe que cuando vemos en la traducción el significado de Obed Edom, significa hijo de o siervo de Edom, significa. Pero eso no mucho no nos interesaría, sino que a mí lo que me impacta es la vida de este hombre, Obed Edom.
fíjese que dice que tuvo 3 meses el arca del pacto en su casa. Usted sabe que el arca del pacto es figura de la presencia de Dios, amado. El arca del pacto, para aquel que no lo conoce, para aquel que dice, bueno, ¿qué es lo que es el arca del pacto? Era una caja rectangular, revestida con oro puro, ¿sí? Por dentro y por fuera, revestida de oro puro por dentro y por fuera, y sobre la tapa de esa caja tenía 2 querubines, amados, enfrentados. 2 querubines. Usted sabe que los querubines son protectores, ¿sí? Los querubines son protectores. Fíjese que cuando en el libro del profeta Ezequiel, cuando habla de Luzbel, cuando habla de Lucifer, cuando habla del enemigo, cuando habla del enemigo de nuestras almas, de Satanás, fíjese que le dice: tú, querubín protector, ¿sí? Luzbel era un querubín, o sea, un querubín es un protector. Por eso fíjese que cuando el hombre peca allí en el huerto del Edén, cuando el hombre peca allí en el huerto, que es expulsado por Dios, lo que Dios pone para que guarden el huerto es a querubines con las espadas desenvainadas, porque los querubines eran protectores. Entonces fíjese que el arca del pacto, una caja rectangular, si usted quiere más información de esto, lo puede ver en Éxodo capítulo 5 del verso 10 al verso 22 y Éxodo 37 del 1 al 9. Ahí habla más o menos del diseño que Dios le da a Moisés, cómo debía construir el arca del pacto. ¿Sí? Fíjese que Dios es un Dios de diseños, amado. Si uno intenta hacer algo fuera del diseño que Dios ha establecido, uno lo echa a perder todo. Fíjese, no me quiero disparar de lo que estamos hablando en esta noche, pero fíjese que Dios le habla a Noé y le da el diseño de cómo debía construir el arca de Noé. ¿Sí? Le da el diseño, le da la forma y todo eso. Dios es un Dios de diseño. Miren, entonces fíjese que Dios, el arca del pacto entonces era una caja rectangular de madera de acacia, una madera muy pero muy especial. Estaba revestida con oro por dentro y por fuera. Sobre la tapa estaban los querubines que guardaban todo esto. Cuando usted abría la caja, cuando usted abría el arca, lo que estaba dentro del arca del pacto, esto lo habla también, si usted quiere anotarlo para tenerlo de referencia, algún día tiene que predicar de esto y tiene que tener información. Hebreos capítulo 9 del verso 2 al 5, allí nos habla de esto. Fíjese que dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaban el maná que el pueblo de Israel comió en el desierto, y estaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés allí en el Sinaí. Todo es figura de Cristo, ¿sí? Todo eso es figura, todo tiene un significado. No, nada está allí por estar, no porque había que ocupar un lugar dentro de esa caja, entonces metió, no. Hay un significado, hay un mensaje profético, ¿sí? Entonces, fíjense, ese era el arca del pacto. Ahora, había acontecido una situación muy fuerte, una situación muy adversa con el arca del pacto, por eso fue a parar allí a la casa de Obed-Edom. Yo quiero más o menos hacerle rápidamente un repaso para que usted pueda entender el mensaje, porque yo para leerle algo tengo que hacerle entender lo que yo he leído, para que usted me entienda. Si no, usted va a entender cualquier cosa, ¿sí? O vamos a sacar fuera del contenido lo que hemos expresado a través de la palabra, y ahí es cuando cometemos grandes errores. Por eso están llenos de religiones. Hay muchas religiones, estas y religiones. ¿Por qué? Porque gente sacó del contexto la palabra de Dios, ¿sí? Porque tomaron un texto pero no leyeron el contexto, ¿sí? No leyeron los capítulos anteriores, los capítulos posteriores.
¿Se entiende? Entonces para yo poder expresar algo y no sacarlo del diseño, para no sacarlo del diseño, tengo que explicarles por qué había llegado el arca del pacto allí a la casa de Obed-Edom. Miren, hace unos días atrás o hace unos domingos atrás, no recuerdo bien, les hablé. ¿Se acuerda cuando les hablé de Ana? ¿Se acuerda que les hablé de Ana? Ana, una mujer que no era fértil, no podía tener hijos, ¿se acuerda? Y su rival, dice la Biblia, que era Penina, la otra mujer de Elcana, que era el marido de ambos. Penina sí podía tener hijos, ¿sí? Era una mujer fértil, podía tener hijos, y dice que se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos. Pero un día dice la Biblia que Ana hace un pacto con Dios, ¿sí? Hace un pacto con Dios y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo que ese hijo, cuando sea destetado, cuando deje de tomar el pecho, cuando lo deje de amamantar, yo te prometo que te lo vuelvo a dar a vos para que te sirva en tu casa. Amados, y dice la Biblia que esta mujer cumplió el pacto. Dios le dio la bendición de ser mamá, y ella, cuando el niño tuvo la edad, lo que hizo es justamente llevarla a la casa de Jehová. Y cuando llega Samuel, cuando Samuel ya era un jovencito, ya con algunos añitos, lo que se estaba viviendo era una situación muy fuerte en la nación. ¿Por qué? Porque el liderazgo que había era un liderazgo que no estaba cumpliendo la función que tenía que cumplir. O sea, el cabeza, el padre que estaba en ese lugar, que era el sacerdote Elí, no estaba cumpliendo correctamente con lo que tenía que cumplir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos habla la Biblia? Si usted lee el libro el primer libro de Samuel, yo lo invito a que usted lo lea. Cuando usted lo lee, usted va a encontrar que, fíjese, amados, que cuando Samuel, yo le voy a resumir un poco la historia y se la voy a parafrasear para que usted la entienda. Mire, dice que cuando Samuel ya era joven, la nación estaba pasando una situación adversa. Elí estaba en cualquier cosa menos en lo que tenía que estar. ¿En qué cosa estaba? Porque, a ver, para que se entienda bien, el problema de Elí era que no tenía autoridad. Quería ser más bueno que Dios, como hablábamos la vez pasada. ¿Por qué? Porque dice que los hijos, tenía dos hijos, Ofní y Finees. Y dice la historia, dice la palabra de Dios, que cuando la gente venía a traer la ofrenda a la casa de Jehová, cuando traía el animal, ¿sí? ¿Se acuerda que se ofrendaba en aquella oportunidad? Se traía el animal para ofrendar. ¿Qué es lo que hacían ellos? Le quitaban la ofrenda y se la comían. Está bien, una parte le correspondía al sacerdocio, ¿sí? Porque acuérdense, la vez pasada hablamos que todo esto, Dios sostiene a la paternidad, la sostiene de esa forma, a través de lo que el pueblo trae, de lo que el pueblo da. ¿Se entiende? Entonces una parte le correspondía a los hijos del sacerdote. Pero ¿cuál era el tema? Que ellos, antes de que se dividiera esa parte que le correspondía, ellos se la tomaban de guapo. Se tomaban toda la ofrenda de guapo, y lo peor que hacían era que fornicaban con las mujeres que venían al templo, ¿sí? O sea, usted sabe que cuando habla de fornicación está hablando de gente sin pacto, ¿sí? Y cuando habla de adulterio está hablando de alguien que rompió el pacto, ¿sí? Entonces dice que ¿qué es lo que hacían? Era gente sin pacto, fornicaban con las mujeres que venían. ¿Y cuál era el problema? Que el sacerdote, el padre, Elí, ¿cuál era el problema que él había cometido? Él
dice la Biblia que él no los había estorbado. O sea, lo único que les dijo, si usted lee los capítulo 2 y capítulo 3 del primer libro de Samuel, usted encuentra que Elí les dice: miren, muchachos, el pueblo anda hablando mal de ustedes, hay cosas que se dicen de ustedes, nada más, pero no los estorbó, porque Dios le dice: por cuanto no los estorbaste. ¿Sí? Porque hay que estorbar, amado. Cuando la cosa está funcionando correctamente, se tiene que hablar, pero si uno ve que la cosa no cambia, uno tiene que estorbar, amado. Bien, como tiene que ser, no en soberbia, pero tiene que estorbar, tiene que frenar para cortar, para que esa persona no sea muerta, ejecutada espiritualmente, ¿sí? Y para que no contamine todo el lugar. Entonces, fíjense, amados, que cuál era la situación. Esta era la situación, y Dios le habló a Samuel. Fíjense que Dios le habló a Samuel y le mostró cuál iba a ser el fin de Elí y de la casa de Elí. ¿Sí? Cómo iba a ser el fin de la casa de Elí. Y fíjense que Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel y le quería sacar a toda costa, le quería sacar, le indagaba qué era lo que Dios le había dicho, hasta que Samuel le habló la palabra, amado. Le habló la palabra que Dios le había dicho, de que él iba a ejecutar a su casa, de que Dios iba a ejecutar a la casa de Elí. ¿Sí? Y fíjese, amados, que esto continúa, esto prosigue. Un día los hijos de Elí, Ofni y Finees, se van a la guerra a pelear contra los filisteos. Van a la batalla y dice que se llevan el arca del pacto. Claro, porque dice: Dios está con nosotros, así vamos a derribar a los filisteos. ¿Sí? Y dice la Biblia que cuando llegan al territorio de los filisteos, claro, los filisteos comenzaron a sentir el grito de la gente que gritaba, la gente que bueno, hacía un estruendo, ¿no es cierto?, lo que había llegado el arca del pacto. Entonces los filisteos sintieron temor, pero tomaron coraje, porque Dios les dio coraje. Y dijeron: no vamos a permitir que esto nos tengan de esclavos, como los tuvieron allí nuestros padres en el desierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los filisteos? Contraatacaron, y dice que mataron a miles del ejército israelita, y dice que mataron a los hijos del sacerdote Elí, y se llevaron el arca del pacto. ¿Sí? Y uno que pudo huir de esa batalla vino y le contó todo al sacerdote Elí. El sacerdote Elí ya estaba viejo, estaba sentado en una reposera a la entrada de la ciudad esperando que llegaran los hijos, pero lo que más a él le preocupaba era el arca del pacto. Entonces, cuando viene este hombre, que había podido escapar de esta situación, vino y le contó al sacerdote la situación, lo que había acontecido. Vino y le dijo: murieron miles, no me acuerdo bien la cifra, murieron miles, y murieron tus hijos, mataron a tus hijos, a Ofni y Finees, los mataron y se robaron. Los filisteos se llevaron el arca del pacto, y dice que Elí cayó hacia atrás y se denucó. ¿Sí? Se denucó, amado. Murió el sacerdote Elí. Y lo peor de todo esto, que la mujer de uno de sus hijos, de Finees, estaba gorda ya, a punto de dar a luz, cuando sintió todo este acontecimiento, todo esto que había pasado. Dice, amado, que esta mujer inmediatamente le vino la criatura y nació. Y dice que le puso por nombre Icabod, que significa la gloria fue traspasada. O sea, amados, la casa de Elí perdió todo lo que por decirlo de esta forma, todo lo que le pertenecía, porque eran sacerdotes, pero perdieron todo esto. ¿Por qué? Porque no cuidaron a la presencia de Dios. Entonces, amado, dice que los filisteos, que hicieron, se llevaron el arca del pacto
y lo metieron, lo guardaron en el templo de su Dios. El Dios de los filisteos era Dagón. Lo metieron en el templo donde estaba su Dios Dagón. Allí metieron el arca del pacto. Y a la mañana se levantaron y la estatua de Dagón estaba tirada, rendida a los pies del arca del pacto. Entonces ellos lo acomodaron. Yo le estoy más o menos para que usted entienda la situación. Dice que acomodaron la estatua de Dagón, y a la mañana siguiente volvieron a entrar al templo. Y entraron, y a Dagón le faltaba la cabeza y los dos brazos estaban cortados de Dagón, de la estatua del Dios que tenían los filisteos. Y dice, amados hermanos, que vino sobre la vida de los filisteos, se llenaron de tumores, y dice que el campo, la tierra se llenó de ratones, yo me imagino de pericotes, que lo que hacían era comerse el grano, comerse la cosecha, comerse toda la producción del campo, ¿sí? Entonces lo que ellos quisieron hacer, amados, es devolver el arca del pacto. Ellos sabían que habían cometido un grave error. ¿El cual había sido el grave error? Haberse traído el arca del pacto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dice la Biblia que lo llevaron. Mire, primer libro de Samuel. Estábamos en el segundo. Vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 en adelante. Del verso 1 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 7, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. 20 años pasaron. 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Miren, amados, la diferencia. En la casa de este hombre, en la casa de Abinadab, el arca del pacto estuvo 20 años. Estuvo 20 años en esa casa y pasó desapercibido. ¿Sí? Pasó desapercibido. Es como si no hubiese habido nada en esa casa. Pasó totalmente desapercibido. 20 años estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab. Pero leímos en los textos que tomamos como base que estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y la casa de Obed-Edom fue bendecida. Usted sabe que cuando habla de casa está hablando de generación, amado. Toda la generación de Obed-Edom fue bendecida. ¿Por qué? Porque guardó el arca del pacto en su casa. Y usted sabe por qué. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué hubo tanta diferencia? ¿Por qué en la casa de Abinadab, que estuvo el arca 20 años, pasó desapercibido, y en la casa de Obed-Edom estuvo 3 meses y fue bendecida su casa? Porque se le dio la importancia. Porque se le dio la importancia, amados, que verdaderamente le correspondía al arca del pacto, que era la presencia de Dios. Eso fue lo que marcó la diferencia de una casa con la otra. En una casa estuvo 20 años, pero pasó desapercibido, no dejó nada. Pero en otra casa estuvo 3 meses y fue totalmente bendecida su generación, la generación de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque se le dio la importancia. ¿Sabe qué, amados? Verdaderamente tenemos que decir esto, que muchas veces no le hemos dado la importancia, no le hemos
dado el lugar que a la presencia de Dios le tenemos que dar. Por eso muchas veces ha pasado desapercibido en nuestra casa, ha pasado desapercibido en nuestro hogar, amados, porque no se le dio el lugar que a ella le correspondía, como en el caso de Abinadab. 20 años, amado, y pasó totalmente desapercibido, porque había una motivación incorrecta en esa casa. Había una motivación incorrecta, por eso pasó desapercibido. En cambio que en la casa de Obed-Edom la situación era distinta. ¿Cuántos dicen amén? La situación era distinta, por eso la casa de Obed-Edom fue totalmente bendecida. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decirles en esta noche? Que usted y yo tenemos que cambiar nuestra motivación, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, tenemos que, amados, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No es que yo esté hablando le estoy hablando en plural, amados. Tenemos que cambiar nuestra motivación, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, tenemos que tener otras perspectivas, tenemos que cambiar el pensamiento, amados, y darle el lugar que verdaderamente le corresponde a la presencia de Dios, amados. Gloria a Dios. Tenemos que darle el lugar que verdaderamente le corresponde. ¿Sabe que es imposible, amado, que podamos alcanzar ciertas cosas si no le damos el lugar que a ella le corresponde, a la presencia de Dios? Va a pasar desapercibido. Miren, durante todo este tiempo hemos podido ver cómo hay lugares donde pasó totalmente desapercibido, no dejó nada. ¿Pero por qué? Porque Dios no quiso dejar nada, no, porque no se le dio el lugar que le correspondía, porque no se le dio el lugar que verdaderamente le correspondía, porque había una motivación incorrecta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, en la Biblia nos habla en el libro de Lucas, nos habla de la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Nos habla de la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante nos habla de la parábola del hijo pródigo. Usted conoce la historia, bueno, por lo menos muchos la conocemos. Habla de un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor un día le dijo: Padre, quiero que me des la parte de la herencia que a mí me corresponde. Y el padre, ¿qué es lo que hace? Le da la parte de la herencia que a él le correspondía, y dice que él se va a una ciudad muy lejana y comenzó a gastar su dinero, a gastar la herencia, ¿sí? Gastar la herencia, y llega un momento que él se queda sin nada, pierde la herencia, porque fuera de Dios perdemos toda herencia, amado. Este hombre, fuera de la casa del Padre, perdemos toda herencia. Y dice que este hombre llega a una situación en la que él terminó en un lugar, en un chiquero terminó, amado, comiendo algarrobas con los cerdos, y un día él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros, o sea, cuántos empleados en la casa de mi padre gozan de todos los bienes, y yo acá, que soy el hijo, estoy en este lugar, en esta situación, comiendo algarroba con los chanchos, ¿sí? Comiendo algarroba con los cerdos. Entonces este hombre, ¿qué es lo que hace? Reflexiona y dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y así lo hizo este joven, tomó la determinación, volvió en sí y fue a la casa del Padre. Y dice la palabra de Dios, dice que el joven llega
a la casa del padre y le dijo, mire, Lucas capítulo 15, verso 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero dice la Biblia que este hombre tenía otro hijo, ¿sí? Y dice, cuando estaban celebrando, estaban haciendo fiesta porque su hijo que se había perdido había vuelto, y le habían puesto un vestido nuevo, habían matado un becerro gordo, amados, y estaban haciendo fiesta, le habían puesto anillo, calzado en sus pies. Dice que su hijo mayor, el verso 25 dice, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años, escuche lo que dice el hijo mayor, tantos años te sirvo, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, él no sabía con qué había perdido, pero ya él ya le puso que lo había consumido con rameras, o sea, con prostitutas, y en fin, había vivido la vida loca. Esto lo dice la Biblia, pero él ya puso algo que no decía. Dice que ha consumido, sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero mire, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Que en la vida del hijo mayor había una motivación incorrecta. Él había perseverado todo el tiempo en la casa, pero él no había podido gozar de los bienes, no había podido gozar, había pasado desapercibido en la casa. ¿Pero por qué pasó desapercibido? Porque en él había una motivación incorrecta, amado. Por eso él no pudo gozar de las cosas y de los privilegios que hay en la casa del Padre. No había podido gozar de la presencia y de todas las cosas. ¿Por qué? Porque en él había una motivación que no era la correcta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él no pudo vivir, por eso él no pudo alcanzar, y por eso él no podía gozarse de eso. Por eso se enojó cuando vio que su padre le dio a uno que se había apartado, pero que volvió, que reaccionó, amado. Usted como padre, por más que su hijo lo defraude, a usted lo ha defraudado, sus hijos, bueno, nos pueden haber defraudado, pero si se arrepienten y vienen a casa, uno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Los va a echar? No, como padre los va a recibir y les va a dar una nueva oportunidad, aunque uno esperaba otras cosas. Uno siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿o no? A mí me molesta cuando alguien me dice, bueno, pero si vos, cuando lo ven, pero si vos eras peor. Ah, claro, porque yo era peor, yo tengo que permitir que mi hijo sea así. No, ¿por qué? Yo quiero que mi hijo sea mejor. Yo siempre digo, mi techo tiene que ser la plataforma de él. Entonces, dice que el padre había recibido a su hijo menor
que se había perdido, que se había malgastado la herencia, los bienes y todo eso. Pero este se había enojado. ¿Por qué? Porque en él había algo que no era bueno. En él había algo que no era bueno. Y por eso pasó desapercibido. Por eso él había pasado desapercibido. Por eso él no había podido gozar de las cosas. Y le dijo, pero si vos siempre estuviste conmigo, y todo lo que es mío es tuyo, le dijo. Pero claro, no lo había podido vivir, porque en él había una motivación incorrecta. Porque él decía, claro, a él le mataste el becerro gordo y a mí ni un cabrito me había dado. Quiere decir de que él estaba y hacía las cosas por algo. ¿Me entiende a dónde estoy apuntando? En la casa de Abinadab la presencia estuvo 20 años y pasó desapercibida. En la casa de Obed-Edom estuvo 3 meses y su casa fue bendecida. Porque había un pensamiento diferente, porque había una motivación diferente. Había un servicio, había amor de corazón a Dios. Sí, había un corazón distinto. ¿Cuántos dicen amén? En este caso, en el hermano del hijo pródigo, el hermano mayor, en él había una motivación incorrecta. Por eso él se enojó. Porque cuando hay una motivación incorrecta, ¿sabes lo que vas a desear? Que los hermanos, vas a desear la muerte espiritual para un hermano. Porque hay una motivación incorrecta. Porque la presencia no está en tu vida. O sea, estás en medio donde se mueve la presencia, donde está la presencia, pero vos no la podés vivir. Porque en vos hay otra motivación, hay algo diferente en tu corazón, ¿me entiende? ¿Me entiende lo que quiero decirle, amado? Tenemos que cambiar ciertas cosas para que no pase desapercibido la presencia en nuestra vida, amado. Porque lo que produce todo es la presencia, amado. Sáqueselo de la cabeza. Que usted y yo, por más que gritemos, por más que zapateemos, por más que, mire, entienda lo que le quiero decir, por más que oremos, ayunemos, diezmemos, ofrendemos y hagamos un montón de cosas, que las tenemos que hacer, ojo, no le estoy diciendo que no las haga, las tenemos que hacer porque es diseño de Dios. Pero por más que hagamos un montón de cosas, pero si no, amados, no tenemos nuestro corazón alineado a la presencia, va a pasar desapercibido. Usted y yo vamos a hacer un metal que golpeamos y que suena nada más. ¿Cuántos dicen amén? Esto le pasaba al hijo mayor. Amén. Mire este acontecimiento. Hoy, mientras compartí esta palabra, Dios me volcaba a este versículo de Juan capítulo 21. Y estamos cerrando. Juan capítulo 21, verso 15 dice: cuando hubieron caminado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. A quien amaba Jesús. Dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él.
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Mire la motivación que había en la vida de Pedro, amado. Después de que Dios le había hablado, después de que Dios lo había ministrado, después de que Dios le había soltado una palabra, después de que Dios le había dicho un montón de cosas, después de que Dios le había hablado un montón de cosas, dice la Biblia que cuando vio que Jesús, que el discípulo a quien amaba Jesús entró en ese lugar, o estaba en ese lugar, sí, que era Juan. Cuando vio que Juan llegó, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción de Pedro? Porque en él había una motivación incorrecta. En él había una motivación incorrecta. Por eso pasó desapercibido en ese acontecimiento. Por eso Jesús lo tuvo que reprender y le dijo: ¿qué a ti? ¿A vos qué te importa? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a vos? Seguime vos. Así nos pasa muchas veces, amado. Pasamos desapercibidos. La presencia de Dios está. La presencia de Dios está, pero pasa desapercibido porque en nosotros hay una motivación incorrecta. Hay un pensamiento incorrecto. En nuestro corazón hay un montón de cosas que no son de Dios. Por eso, yo entiendo que son dos situaciones muy fuertes. La situación de Abinadab, 20 años, la presencia, el arca del pacto en su casa, y no pasó nada, amado. Pero en la casa de Obed-Edom 3 meses estuvo, y su generación fue bendecida. ¿Entiende, amado? ¿Entiende el mensaje de esta noche? ¿Entiende? ¿Sabe qué, amado? Usted y yo le tenemos que dar la importancia. Tenemos que darle la importancia que verdaderamente se merece. Que verdaderamente se merece la presencia. ¿Cuántos dicen amén? Le tenemos que dar la importancia que verdaderamente se merece la presencia. ¿Sí? Tenemos que ponerla en el lugar que le corresponda. ¿Para qué? En el lugar que le corresponde. ¿Para qué, amado? Para que no pasemos desapercibidos y no quedemos solamente como que fuimos alguien. No quedar en el recuerdo como que fue un hermano, una persona simplemente, sino que verdaderamente cuando usted y yo le damos el lugar que verdaderamente le corresponde a la presencia de Dios, que, amados, podamos marcar la diferencia, que podamos vivir otras situaciones, que podamos gozar de otros acontecimientos en nuestro hogar y en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén, amado? Amado, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu casa. La presencia de Dios quiere bendecir tu hogar. Dios, amado, quiere bendecir todas las áreas de tu vida. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Dios quiere, amado, que tú alcances todas las cosas. Pero a la presencia le tenemos que dar el lugar y la tenemos que honrar como verdaderamente se le corresponde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Y ahora sí, le prometo que estoy cerrando. ¿Por qué la presencia de Dios fue a parar a la casa de Obed-Edom? Porque David toma la determinación de regresar el arca del pacto, la misma presencia, a Jerusalén. Y dice la Biblia que se preparó una carretera, para que usted me entienda. Una carretera con unos bueyes, y puso el arca del pacto sobre esa carretera, y los hijos de Abinadab eran los que iban cuidando el arca en esa carretera. Pero dice que debido al movimiento de la carretera, el arca se la dio y casi se cae, y uno de los hijos la quiso sostener y fue muerto en el momento. Hay una versión que dice que fue partido al medio.
ese hombre por la misma presencia. Ahora, ¿por qué David cuestionó a Dios? Le preguntó por qué todo esto. Porque David había tenido una muy buena intención. Una muy buena intención, pero no en el orden correcto. Porque el arca del pacto no la tenía que llevar arrastrando una carretera, sino que al arca del pacto la debían llevar los levitas sacerdotes. Los levitas sacerdotes eran los encargados de transportar el arca del pacto. Por eso David tuvo temor y por eso fue a parar a la casa de Obed-Edom. Y la casa de Obed-Edom fue bendecida. Cuando David se enteró de eso, vino y se llevó el arca. Porque entendió, amados, que las cosas en Dios tienen un orden. Y bajo ese orden se hacen para que la bendición y para que la presencia de Dios verdaderamente nos alcance y nos llene y nos haga diferente. Recuerden que lo que nos hace diferente es la presencia. ¿Cuántos dicen amén? Lo que a usted y a mí nos hace diferente es la presencia de Dios. ¿Sabe que muchas veces hablamos de la excelencia, pero la excelencia es presencia? ¿Cuántos dicen amén? La excelencia es presencia. Y yo no digo que usted y yo no podemos mostrar lo mejor para Dios. El día que nosotros tengamos nuestro templo estable, hermano, queremos lo mejor, ¿o no? Hacer lo mejor en la casa de Dios, tener las mejores cosas y todo eso, porque queremos mostrar una excelencia. Pero acuérdese que la excelencia es presencia. La excelencia en nuestra vida es presencia. Pero para alcanzar todo eso, no se olvide, tenemos que darle el lugar que a ella le corresponde, tener la motivación correcta. No la motivación que hubo en la casa de Abinadab, no la motivación que hubo en el hijo mayor, en el hermano del pródigo, ni lo que hubo en la vida de Pedro, con ese ¿y qué de este? Porque eso se mueve muchas veces dentro de la iglesia, esa motivación que no proviene de Dios. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias por este privilegio. Te damos gracias por este acontecimiento, por este tiempo maravilloso, por esta palabra, Señor amado, que hemos podido compartir, por este mensaje, Señor amado. Ayúdanos a darle el lugar que le corresponde a la presencia en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, aquí en la iglesia, Dios, darle el lugar que verdaderamente le corresponde, con esa reverencia, con ese amor, con ese amor al servicio, Dios amado, con ese amor y dedicación a la obra de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y te pedimos perdón, Dios amado, si Señor amado, hemos actuado incorrectamente, Señor, si hemos tenido, Señor, el espíritu que había en el hijo mayor, si hemos tenido el espíritu que había en Pedro, Señor amado, una motivación totalmente incorrecta, Señor amado, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Señor, te pedimos que tú nos limpies, te pedimos que tú nos laves con tu sangre preciosa, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo. Límpianos, Dios amado, de todo lo que nos ha alejado de tu presencia, Señor, de todo lo que nos ha apartado de tu presencia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración a ti, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Señor, yo bendigo a la iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo a los hijos, Padre, bendigo a cada uno de los que estamos en esta noche, bendigo a los que no han venido hoy, Señor amado, los bendecimos, declaramos tu bendición sobre ellos, Señor, los bendigo, Dios amado, bendigo sus vidas.
En el nombre de Jesús declaro tu bendición sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús alcánzanos, Dios eterno. Señor amado, bendigo este lugar, bendigo este barrio, Dios. En el nombre de Jesús bendigo a los vecinos, Dios amado. En el nombre de Jesús, gracias Dios por este tiempo. Gracias por esta palabra. Dios amado, en el nombre de Jesús recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Todo lo mejor es para ti, Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya.